Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En estos tiempos inciertos, lo único cierto es el fin que nos espera a todos. Pero lo que está claro es que no moriremos mientras vivamos en el recuerdo de alguien. Nuestra invitada de hoy, la cantante francesa Mandy Le Rouge, ha trabajado en su nuevo álbum para rescatar del olvido a quien fuera la mujer de Atahualpa Yupanqui, una pianista francesa que firmó como Pablo del Cerro sus composiciones. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol. Erra el tiempo viejo, la flor, la madera, fruta. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Muy buenas tardes, Mandy. Muy buenas tardes. Bienvenida de nuevo a Radio Francia Internacional. Un placer. Estábamos escuchándote en esta zamba para no morir que cantaba Mercedes Sosa muy a menudo. Mercedes Sosa que realmente no ha muerto, ¿no? Oh, no, sigue viviendo, creo, en el recuerdo de tantas personas en todo el mundo. La letra de la zamba dice que no me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme porrar, ¿no? Es el destino de muchas mujeres, ¿no? Vivir en la sombra de alguien, ¿no? Creo, es la historia de ese nuevo disco del Cerro, porque descubrí hace ahora unos años que había una mujer en la sombra de Atahualpa Yupanqui y una mujer francesa. ¿Cómo descubriste eso? ¿Buscando en partituras? O... Sí, bueno, durante la pandemia yo quería empezar a trabajar sobre la obra de Atahualpa Yupanqui, pero sobre todo sobre su poesía dedicada a la naturaleza y a la montaña. Como yo crecí en los Alpes franceses, yo quería, no sé, buscar algo como un puente entre los Alpes y la cordillera de los Andes en mi imaginación, y empecé a buscar un poco más en la letra dedicada a la montaña de Atahualpa Yupanqui, y surgió ese nombre de Pablo del Cerro, Pablo de la montaña casi, era como, bueno, algo divertido, y empecé a pedir a los músicos argentinos con quien trabajo acá en Francia, quién era ese Pablo del Cerro. Como francesa yo estaba como, qué bien, voy a descubrir un nuevo compositor en mi búsqueda sobre las músicas argentinas, y todos me dijeron, ni idea. ¿Nadie lo conocía? No, nadie. Así que empecé a decirme, bueno, si los argentinos con quien trabajo no tienen idea de quién es ese Pablo del Cerro, tengo que investigar un poco más. Y finalmente, unos meses después, descubrí, gracias a Internet, buscando un poco en los sitios Internet, varios sitios, tuve la idea finalmente de ir en el sitio de la SADAIC, que es casi como la SACEM, que es la SACEM en Argentina. La Sociedad de Autores Argentina. Exactamente. Y gracias a ese sitio descubrí que había el apodo de Pablo del Cerro y el nombre de Antonieta Pépin. No Antoinette Pépin, sino Antonieta Pépin. Y un poco después descubrí que era francesa y que su verdadero nombre era Antoinette Paul Pépin Fitzpatrick. Que había nacido aquí en Francia, pero había emigrado a Argentina de pequeña. Sí, ¿no? nació en la isla de Saint-Pierre-et-Miquelon y creció después en Normandía y vino en Argentina a los 20 años. ¿Qué descubres de Antoinette Pépin? ¿Cómo conoció a Atahualpa, por ejemplo? Viajando al norte, ella llegó a Argentina para ver a su hermana mayor, que era bailarina, y después empezó a estudiar al Conservatorio Nacional de Buenos Aires el piano y la composición, pero de manera clásica. Y después se fue a viajar en el norte para descubrir un poco el folclore, y se fue a un concierto de Atahualpa Yupanqui, y así
casi por casualidad, si hay casualidad. Y así conoció a Atahualpa Yupanqui en el año 42. Atahualpa, que ya en aquella época era una estrella, ¿no? Sí, ya. De la música folclórica Totalmente. argentina, ¿no? ¿Y dónde se instalaron ellos? En el cerro. Sí, en un pueblo que se llama el Cerro Colorado, casi a 1000 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba. Y yo me fui, por Cerro supuesto, Colorado, ese a ti pueblo. en Argentina te llaman no lo rouge, sino la roja, ¿no? Sí. Roja, colorada, era como una especie de destino que te esperaba allí. Uy, sí, como un hilo rojo en toda la historia. Pero sí, el pueblo de Cerro Colorado tiene su nombre del Cerro Colorado, de la montaña que se Por llama el supuesto. Cerro Colorado. En el fondo, este trabajo que has hecho es una manera de reparar una injusticia, ¿no? El hecho de que no se conozca a alguien que firmaba casi todas las canciones de Atahualpa es injusto, ¿no? No casi todas, sino 80. Solo 80. Sí, sí, pero hay, bueno, unas de las obras mayores como Luna Tucumana, que es una de las canciones más conocidas ahora en el mundo de Atahualpa Yupanqui, o El Alazán, Chacarera de las Piedras, son de las obras mayores de Atahualpa Yupanqui. Y yo quería descubrir un poco más de su historia, sobre todo al principio no sabía que había a descubrir en ese pueblo, pero yo me fui a viajar y tuve la suerte de conocer al hijo de los dos. Tienen un hijo único, Roberto Chavero, que tiene casi 80 años ahora, y gracias a internet otra vez pude conseguir su contacto y mandé un mensaje vocal en 2022 para decir, bueno, yo soy francesa, perdón por mi castellano, pero me gustaría mucho saber más de tu mamá y me interesa mucho su historia como francesa, me gustaría saber más, y me mandó un mensaje casi 15 minutos nomás después en un francés impecable, Fantástico. sin acento, y fue la primera sorpresa porque descubrí que sí tiene algo también con su cultura francesa, ese hijo de 70 y pico años a ese momento, y me dijo, bueno, sos más que bienvenida en la casa de mis padres en el Cerro Colorado. ¿Cómo fue tu primer encuentro allí en la casa de sus padres con Roberto? Con muchas emociones, por supuesto, porque esa casa ahora es un museo dedicado a la obra de Atahualpa Yupanqui, y la casa es en ese pueblito, y hay ese Cerro Colorado que hace parte de las letras de Atahualpa. Hay muchas canciones a donde se puede escuchar hablar del Cerro Colorado, de ese pueblo, del río que pasa justo. Hay esa casa y el río, hay el monte, hay un lugar que se llama El Silencio, que es un lugar muy silencioso. Y sí, yo tenía muchas emociones así de descubrir ese lugar en la realidad, o sea, lugar que descubrí en las canciones, pero de descubrirlo en la realidad y de conocer a ese hijo que es muy parecido a su padre. Tiene algo... Físicamente, ¿no? Sí, físicamente. Canta también muy bien, toca la guitarra. Y fue muy precioso de poder pasar casi un mes en esa casa, abriendo las puertas de la biblioteca personal de la pareja, por ejemplo, o pasando tiempo también en los paisajes que inspiraron a los dos. Y también tuve la suerte de abrir unas cajas que se quedaron así cerradas desde la muerte de esa mujer, de Antoine Murió en Dupont. 1990, si no me equivoco. Sí, exactamente. ¿Hubo sorpresas abriendo esas cajas? Uy, sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como partituras de ellas como pianista, para empezar, o sea, de Chopin, de Bach, por ejemplo, con anotaciones de Antoinette Pépin, con las fechas, con anotaciones como pianista, y después otra caja más pequeña, y adentro había cuadernos, muchas cosas de ellas escribidas así, y partituras escritas de su mano de las primeras líneas, por ejemplo, de La Luna Tucumana. Y la sorpresa, adentro de todas las sorpresas, una obra inédita que se llamaba La Madrugada. Que es como tu disco Exactamente. precedente. Increíble, ¿no? Hay una especie de ondas extrañas, ¿no?, en el universo. Que no se puede explicar, y hay como un misterio que me gusta. Increíble. Has rodado un pequeño documental con Roberto, el hijo de la pianista, en el que dice que era una gran aficionada a Beethoven, Sí. y que algunas de sus canciones son particularmente beethovenianas, ¿no?
Es cierto, lo has comprobado. Sí, por ejemplo, la canción Luna Tucumana. De la que hablábamos, sí. Sí, exactamente, que es una de las más conocidas de Atahualpa Yupanqui. Y la introducción, él explica muy bien en el mini documental que la introducción se puede escuchar Beethoven, que a la guitarra no se hace eso de tocar de esa manera con acordes. Y eso me parece es la manera de componer de Antoinette que hizo esos, bueno, temazos. Una fuerza terrible, Una ¿no? fuerza en su manera de componer. Te contó Roberto qué relación musical tenían Atahualpa y Antoinette. Él se ocupaba totalmente de la letra y me dijo el hijo que depende del tema. Puede ser que a veces él va a empezar a escribir la letra y después ella va a componer la música. A veces él tenía ya una pequeña melodía y ella va a componer más hacer un arreglo también. Y a veces también, por ejemplo, con la canción El Alazán, que habla del caballo favorito de Atahualpa Yupanqui, ella cambió un poco la letra, porque en realidad el alazán era una yegua, se dice, ¿sí? Y ella tuvo la idea que el alazán suena mejor que la alazán o no sé. Por supuesto, sí. Permíteme, Mandy, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Marsella, aquí en Francia, en 1989, pero me gustaría que nos recordases cómo una chica con orígenes franco-malgaches se interesa por la música argentina. Uh-huh. Me decías un día que fue gracias a tu afición por los caballos, precisamente, por los alazanes, ¿no? Sí, yo crecí en los Alpes franceses con caballos. Es una parte muy importante de mi vida. Y la verdad que descubrí Argentina gracias a los caballos en los libros dedicados a los caballos durante la infancia, con paisajes y esas páginas sobre los gauchos. Yo no sabía nada de Argentina, sino de los gauchos. Y a los 12 o 13 años yo quería un día ir a Argentina para descubrir a esos paisajes, a esos caballos y a ese pueblo que me pareció muy, muy conectado con el caballo, y es lo que hice unos años después. En 2014 yo me fui por primera vez a Argentina con eso en cabeza de descubrir a Argentina y a los caballos. Y ahora cuando voy en Argentina paso mucho tiempo en una provincia que se llama Corrientes y paso tiempos en una estancia con los gauchos, trabajando con las vacas y pasando 7, 8 horas por día a caballo. ¿Se puede decir que más conoces a los caballos, menos te gustan los hombres? Sí. Bueno, no sé si puedo decir eso, pero el caballo, gracias al caballo también he aprendido muchas cosas en Argentina, porque cuando pasas tiempo con gente como los gauchos que no hablan tanto, hablar de los caballos es una manera de abrir la conversación. Así que gracias a los caballos conozco mejor a los hombres. En ciudades como París son los perros, ¿no?, que permiten entablar conversaciones con sus propietarios. Hace 4 años cantaste en el Festival de Corrientes de la mano de un gran acordeonista, Chango Spaitzuk. ¿Qué recuerdos conservas de ese triunfo, de esa noche? Muy, muy mágica, fuerte. ¿no? Imagino. Porque esa ciudad de Corrientes es como la cuna de ese estilo muy particular que se llama el chamamé, que es la música del noreste de Argentina. Y yo tengo esa suerte de tener casi como un padrino en esas músicas, el Chango Spaitzuk. Hace años que lo conozco, gracias a él descubrí al chamamé en París, en el Musée del Quai Branly en 2015. No lejos de aquí, ¿eh? No. Y a ese concierto yo sentí, bueno, no puedo explicar lo que pasó cuando vi ese primer concierto, porque yo quería gritar, llorar, cantar, bailar, sin entender nada de las letras en 2015, porque no hablaba nada. Así que... ¿Ha mejorado tu español desde entonces? Un poquito. He trabajado un poco. Pero en 2020, cuando me invitó a cantar en ese festival con casi 15.000 personas así, haciendo lo que se llama el zapucay, que es el grito que viene del chamamé, de esas emociones que no se pueden controlar, no puedo bien poner palabras sobre lo que sentí en ese momento, pero creo que es el recuerdo más lindo de mi vida, realmente. Fantástica noche. En verano, además, me imagino, ¿no? Sí. Volvamos a tu álbum El Cerro. Lo has editado gracias a un crowdfunding, como le llaman. Uh-huh. La historia de esta francesa autora de muchas canciones de Yupanqui era muy atractiva, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, y la coproducción? Muy actual, creo.
así poner a la luz a la historia de una mujer de la sombra, bueno, es algo de hoy, pero de ayer y de mañana, creo que es todavía muchas mujeres por sí, recuperar, es una lucha cotidiana, creo. Y también creo que hay una historia dentro de la historia, que hay una mujer en la sombra, pero que era francesa y que se enamoró de una cultura tan lejana de su cultura de nacimiento, digamos. Y es un poco, bueno, parecido a mi historia también de una francesa que, bueno, 30 años después se enamoró también de la música argentina. Por supuesto. Hay casos como Clara Schumann, gran pianista y compositora Obvio. también. Estamos descubriendo su concierto para piano, que a veces es Sí. mejor que el de su marido, Robert Schumann. Camille Claudel también estaba en la sombra Claro. de un gran escultor. O ahora precisamente la pintora Susana Baladón, olvidada completamente, que fue modelo de muchos pintores, está siendo expuesta en el Centro Pompidou, que hay que verla antes de que cierre el centro. En el disco, ¿qué canciones podemos encontrar en el Cerro? En ese disco del Cerro hay obras mayores como Luna Tucumana, El Alazán, porque me pareció importante de decir que esas obras que ya son muy, muy famosas en el mundo, bueno, fue compuestas por esa mujer de la sombra, Antoinette Pépin, y también hay otros temas que son más discretos, digamos, en la obra de Atahualpa, como un tema que me encanta que se llama La Tarde, que es una poesía maravillosa, que habla de las luces de la tarde, de una tarde en Argentina, pero puede ser en cualquier lugar de naturaleza. Y cuando escuché por primera vez ese tema tocado por Atahualpa Yupanqui a la guitarra, yo tuve la sensación de estar en mi pago en los Alpes. Las Calanca. En los Alpes más que en que la Licanonc, pero esas luces muy, muy particulares de la montaña, de un fin de tarde, de un fin de día en la montaña. Fantástico, ¿no? Para escucharte en directo, Mandy, los parisinos vamos a tener que esperar hasta mayo, hasta el 25 y el 26. Tienes 2 fechas en el Café de la Danse, ¿no? Una fecha Una solamente. Sí, el 26 de mayo en París, así que... Bueno, es una sala magnífica justo al lado de Bastilla, ¿no? Sí, exactamente. Y la talla es considerable, no es una sala pequeña. Uy, voy a Vas tener a llenar, miedo. Vas a llenarla, por supuesto. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en el Café de la Danse el 26 de mayo. Compren las entradas ya porque se van a agotar seguramente muy pronto para el concierto de Mandy Larouche y la presentación de su disco El Cerro. Muchísimas gracias por haber estado Muchas con nosotros. gracias. Mucho éxito con este nuevo disco. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a Steven Hersley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Corrientes también, y ahí en Córdoba. Gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.